Hola, soy Julián Fernando Domínguez Villagra, desde Asunción, Paraguay, y por encargo del presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el profesor Dr. Joel Melgarejo, hago esta serie de conferencias jurídicas a lo que llaman cápsulas jurídicas para el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en mi carácter de vicepresidente del capítulo Paraguay. El tema en cuestión, que es el control constitucional del procedimiento de amparo, que paso a exponer brevemente en estas situaciones. El amparo es una garantía protectora de todos los derechos, sean individuales, sociales o económicos, que estén protegidos por las garantías del habeas data, habeas corpus. Es la garantía constitucional más utilizada como mecanismo de la protección de los derechos de las personas. Constituye un mandamiento judicial destinado para remover los obstáculos de los hechos impeditivos en el ejercicio del derecho que caen bajo la protección. La Constitución Nacional, en su artículo 134, habla de toda persona por un acto u omisión que manifieste ilegítimamente privada por alguna autoridad particular que considere lesionada gravemente o en peligro inminente de los derechos o garantías consagrados por la ley y que debido a la urgencia del caso remedie la vía ordinaria, se podrá recurrir al amparo ante cualquier magistrado competente. Lo que voy a tratar de demostrar es de que el amparo constitucional, el procedimiento del amparo constitucional, tiene un control a través de los jueces de primera y segunda instancia. Todo esto lo voy a demostrar a través de dos libros que estuve leyendo para armar esta tesis. El primero es el texto constitucional de Daniel Mendonca y el segundo es el control constitucional en el Paraguay del profesor Lescano Claude. Ambos lo que hicieron fue Daniel Mendonca fue hacer una síntesis de todos los reglamentos de gobierno que hemos tenido en el Paraguay desde el reglamento de gobierno de 1813, la ley administrativa de 1844, la Constitución de la República de 1870, la Constitución de 1940, la de 1967 y la que actualmente le rige a la República del Paraguay, que es la Constitución Nacional de 1992. Si bien el Paraguay tuvo un lapso entre la Constitución de 1967 y la Constitución de 1992, la actual, la que le rige al Paraguay, nosotros en el medio, en 1988, tuvimos el Código Procesal Civil y el Código Civil. Por ende, el Código Civil paraguayo menciona articulados de la Constitución de 1967 todavía, que más adelante debería de ser reformada. Para esto, hablo que en la Constitución de 1967, en su artículo 200, dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución. En cada caso concreto y en el fallo solo tendría efecto en relación al caso interparte. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia y por excepción en cualquier instancia y estas las elevarán los antecedentes a la Corte. El incidente no procederá en el juicio y procederá hasta el estado de sentencia. Para esto, nuestra Constitución, la actual, la de 1992, en su artículo 247, dice la función y la composición del Poder Judicial. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercida por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que la Constitución la establezca. En el 260 de la Constitución de 1992 dice los deberes y las atribuciones de la Sala Constitucional.
son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional y los procedimientos deberán iniciarse por acción ante la Sala, ante la Corte Suprema de Justicia y por vía de sección en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte. Si bien ustedes saben, nosotros tenemos un sistema centralizado a la Corte Suprema de Justicia donde tenemos las salas de la Corte, que es la Sala Constitucional, que es encargada de velar sobre las acciones de inconstitucionalidades. Lo que trato de mostrar en este control constitucional del procedimiento de amparo es de que sí también ejercen por esta vía los jueces de primera y segunda instancia control constitucional en las garantías constitucionales. Por esta pequeña brecha que genera el Código Civil, la Constitución anterior de 1967. Para esto, explicó que el control constitucional en el Paraguay tiene dos vías de acción. Según la Constitución de 1992, acción de inconstitucionalidad para actos sentenciales y sobre actos normativos, y excepciones de inconstitucionalidad sobre actos normativos. Entonces tenés dos vías de acciones ante la Corte, por acción o por excepción. El 134 de nuestra Constitución habla de que toda persona, por un acto o omisión, manifiesta ilegítimamente de una autoridad o de particular, se considere gravemente o en peligro inminente de serlo, en derechos o en garantías consagradas por la Constitución, en la ley y por el debido caso de la urgencia, para no remediarse por vía ordinaria, se puede promover un amparo ante cualquier magistrado competente. Si bien nuestro Código Civil, en su artículo 565, nos menciona el amparo, que se procederá en los previstos en el artículo 77 de la Constitución Nacional, pero nos deriva el 77 de la 1967 y no así de la 1992 que hoy nos rige. En su artículo 77 de la Constitución de 1967 dice que toda persona por un acto o omisión ilegítimamente de una autoridad o de un particular sea lesionado o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en derecho o en una garantía que consagre esta Constitución o la ley, y que por la urgencia del caso no podrá remediarse por vía ordinaria, podrá remitirse ante cualquier juez de primera y segunda instancia a reclamar el amparo. También el Código Civil, en su artículo 18, habla de que los jueces y tribunales podrán, sin requerimiento de parte, en el inciso A, remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos a los efectos del artículo 200, que es de 1967 de la Constitución, siempre que a juicio de ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a la regla constitucional, remitir la providencia a la Corte Suprema de Justicia. Por ende, con este articulado consideramos, según la opinión del doctor Lescano Claude, que puede remitir una consulta al superior jerárquico ejerciendo un tipo de control constitucional para determinar una sentencia. Si bien en el 566 del Código Procesal Civil de 1988 de la República del Paraguay dice que el juez competente para conocer a toda acción de amparo es cualquier juez de primera instancia o de la jurisdicción en el lugar en el acto de omisión o amenaza ilegítimo que tuviera o pudiera tener efecto. Cuando el mismo acto, omisión o amenaza afectare al derecho de varias personas, se entenderá en todas las demandas el mismo magistrado. O sea, estamos hablando de un juez de primera instancia. Ahora bien, también el artículo 571 del Código Procesal Civil Paraguayo de 1988 habla de las medidas de urgencia
Y también habla el artículo 576 de las sentencias y plazos. De los denegados al amparo, él dictará sentencia dentro de los 2 días contestada la demanda. Por ende, según la ley 600/95 que modifica la 585 del Código Procesal, si para decidir sobre toda acción de amparo fuera necesario determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, el juez, una vez contestada la demanda, elevará en los días del antecedente a la Corte Suprema de Justicia, la que en mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad. Lo eleva y al elevarlo lo hace a través de una consulta. Por ende, y siguiendo la tesitura del doctor Luis Lescano Claude, existe 2 vías oficiales de acción de control constitucional en la Sala Suprema de la Corte, que es por la vía de acción con actos sentenciables sobre actos normativos y por vía de sección de inconstitucionalidades sobre actos normativos. Pero a través de esta brecha que se abrió, existen las consultas constitucionales de actos normativos, del inferior jerárquico al superior, ejerciendo control para dictar una resolución. Para esto he hecho una serie de estudios y análisis sobre consultas constitucionales que la he realizado y también hoy día podemos encontrarla en la página de la Corte sobre consultas a casos de amparos que también se utilizaron. A todo esto he culminado lo que sería mi pequeña reseña de cápsula jurídica referencia al control constitucional del procedimiento de amparo en Paraguay. Me despido de ustedes invitándoles a asistir al 32 Congreso Panamericano de Derecho Procesal a realizarse en México, en la ciudad de Puerto Vallarta, en agosto. Me despido con un caluroso abrazo desde el capítulo Paraguay, en mi calidad de vicepresidente. Fuertes abrazos.